Es domingo 1 de marzo de 2020, son las 11 de la mañana y estamos en directo en Hablamos Español el primer domingo de cada mes, aquí en Radio Occitania 98.3 FM en Toulouse. Podéis escucharnos desde cualquier dispositivo móvil en occitania.radio.fr y después en diferido en iVoox y en YouTube. Podéis escribirnos en hablamosespanol31@gmail.com y estamos en Facebook en Hablamos Español Radio. Tenemos a nuestros colaboradores, hola Marta, Hola. Félix. Hola, buenos días. Esta semana hemos hecho una pregunta a través de las redes sociales a nuestros seguidores y entre los participantes hemos sorteado el nuevo libro de nuestro colaborador Félix Torán. Hicimos el sorteo y el ganador fue Víctor Manuel Valle Villanueva, que ha venido hoy a recoger el libro y está aquí en el público con nosotros. Hola Víctor Manuel. Y bueno, la pregunta que hicimos a través de las redes sociales, os lo voy a decir, es ¿qué pensáis que es lo primero que le llamaría la atención a un extranjero que va a pasar una temporada con una familia española en España? Hemos recogido muchas respuestas, que hemos recibido y las comentaremos después junto con nuestro invitado, que lo tendremos después, a Julián Barba, y hablaremos con él precisamente de eso, de las reacciones de un francés cuando va a España. Y además de esto, tenemos más cosas, os lo resumo. Tenemos a nuestra invitada, Solange Bazeli, de Sotango, que ha vuelto de nuevo con nosotros a contarnos muchas cosas que os van a encantar. Eso ya os lo puedo anticipar. Marta García nos va a hablar de la agenda cultural en español que tenemos por Toulouse, por los alrededores, y además nos va a poner buena música. ¿Tenemos hoy algún tema, Marta? Bueno, como es el Festival de Flamenco, vamos a escuchar bastante flamenco, pero también otras cositas. Muy bien. Félix Torán nos va a hablar de cómo conocernos mejor a nosotros mismos en nuestra dimensión más elevada, dándonos algunos consejos sobre el nuevo libro, ¿verdad, Félix? Encantado, claro que sí. Bueno, pues todo esto será después de la primera canción que vamos a escuchar hoy. Marta, ¿cuál es? Bueno, estad muy atentos, vamos a escuchar a Laura Vital. Si os gusta, podréis verla este martes en concierto en Saint-Pierre de Cuisine a las 7 de la tarde. Así que Laura Vital. Hablamos Español en Radio Occitania. Félix Torán, doctor e ingeniero de la Agencia Espacial Europea, coach, conferenciante, escritor de 19 libros, ha escrito 19 libros sobre crecimiento personal y espiritual. ¿Puedes hablarnos, hola Félix, sobre tu nuevo libro? Claro que sí, encantado, encantado. Ya tuvimos una primera aproximación hace unos cuantos programas y bueno, pues este nuevo libro se titula ¿Quién soy? Es mi 18ª publicación, de hecho. Y bueno, ha salido a la venta hace prácticamente 3 meses, el mes pasado noviembre, y se encuentra en librerías de toda España ahora mismo, y desde Francia se puede conseguir pues a través de librerías online como Amazon y muchas otras. Es un libro pues de autoconocimiento y de cambio de paradigma. O sea, es un libro que cada capítulo te va dando llavecitas que te van ayudando a abrir dentro de ti puertas, desplegar potenciales que quizás no sabías ni que tenías. Y bueno, pues cada uno va creciendo interiormente y va viviéndolo a su propia manera, va viviendo ese crecimiento interior y lo manifiesta de una forma distinta, ¿no? Lo vive de una forma diferente, pero el caso es que vas mejorando interiormente. El título es una pregunta fundamental, ¿no? Que todos nos hacemos alguna vez, porque claro, lo puedes reconocer y puede que no, pero todo el mundo se pregunta, ¿no? ¿Quién soy, no? Y como mínimo todos nos interesa la cuestión, quien más y quien menos se ha preguntado alguna vez quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, ¿no? Es una pregunta que la humanidad entera desde sus albores pues se la ha realizado, ¿no? Y bueno, como comentaba aquí en el programa del pasado octubre, un libro no puede responder a la pregunta ¿quién soy? Si le quieres responder realmente, eso no se puede responder de manera intelectual, ni siquiera de manera objetiva, ni a través de los sentidos, ni a través del intelecto, ni siquiera de los sentimientos. Solamente se puede responder a través de la contemplación, o sea, de una experiencia no dual. Te tienes que fundir en esa pregunta, tienes que llegar a tu propia realización directa. Por eso un libro no puede responder a eso y por eso yo no lo he titulado con una afirmación, sino que lo he titulado con una pregunta, porque esa es la pregunta que buscamos responder y cada uno tiene que hallar la respuesta en su interior. Ahora bien, un libro puede que no pueda responder a la pregunta, pero sí que te puede dar los elementos para ayudarte a responderla. Te puede dar pautas, te puede dar herramientas, te puede dar claves, te puede dar mejores consejos para recorrer ese camino, para hacerlo por la vía más segura, más rápida y que tú llegues a tu propia conclusión, ¿no? Cuando tú lo lees la primera vez, como me gusta decir, pues te llevas muchos momentos reveladores, lo que a mí me gusta llamar momentos ajá, ¿verdad? Esos momentos en los que descubres cosas que estaban ahí y no sabías que estaban, incluso dentro de ti.
momentos en los que destruyes viejas estructuras mentales, ¿no? Y las cambias por nuevas. Esto está reflejado incluso en el tarot, ¿no? Un arcano que se llama la torre, que yo recomiendo meditar en él porque precisamente esa clave está ahí expresada. Y bueno, pues es un libro que contiene elementos prácticos, o sea, no es un libro meramente teórico, sino que al final todo esto hay que llevarlo a la práctica. Y entonces, bueno, pues te va acompañando, te da consejos, te da herramientas, puedes pasar a la práctica y te va haciendo una transformación interior que al cambiar por dentro, pues como dice un principio hermético, ¿no? Como es dentro, es fuera. Esos cambios interiores que tú realizas, al final se traducen en cambios en tu vida, ¿no? Ahí en el exterior. Yo recomiendo verdaderamente hacer una primera lectura ágil, rápida, y después dejarlo descansar 1 o 2 semanas y volverlo a leer lentamente. Porque cuando lo lees la segunda vez, la persona que lo lee ya no es la misma. O sea, ya has cambiado, te has transformado y captas cosas que estaban ahí, entre las líneas, los párrafos, entre las letras, que antes no te habías dado captabas. cuenta, ¿no? La primera lectura la haces con el intelecto, la segunda la haces más con el corazón. Y la primera quizás ves la letra, pero en la segunda, tercera lectura empiezas a ver el espíritu detrás de la letra y empiezas a ver cosas que estaban ahí. Y las palabras están elegidas y la forma en que está explicado está elegido para provocar eso. Por eso, de alguna manera, pues yo recomiendo hacer ese tipo de lectura con ese y con mis otros libros, pero especialmente con Quién soy, ¿no? Es un libro en el que he puesto pues mucho de mí, ¿no? He trabajado en él pues más de 2 años, he puesto mucha inspiración en él para verlo salir a la luz. Y es un libro pues que está lleno de luz y yo lo que quiero es que esa luz se transmita, que ilumine otros corazones, para que esos corazones pues puedan iluminar a muchos más, porque al final se trata de compartir la luz, ¿no? Y bueno, el hecho de leerlo, el hecho de hacerte la pregunta, empieza a mover dentro de ti mecanismos, a nivel inconsciente, pero se van moviendo mecanismos y empiezan a aparecer revelaciones, empiezan a aparecerte pequeños flashes de intuición y eso hasta que no lo has hecho y lo experimentas pues no lo puedes explicar, ¿no? Así que bueno, en fin, deseo que este libro pues ilumine muchas mentes, muchos corazones, para que otros corazones sean también iluminados y bueno, pues deseo que muchas más personas lo pongan en práctica y me alegra muchísimo además saber que hay miles de personas pues, que están ahora meditando y creciendo interiormente pues, con este libro y muchas de ellas me las encuentro cada mes, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y una cosa, ¿pero qué temas son los que has estado desarrollando, tocando en el libro para que en el recorrido que hace el libro, Sí, ¿no? bueno, la verdad ¿Qué temas tocas? Es un recorrido largo, es amplio, ¿no? Y tocar todos los temas, pues tampoco nos da tiempo a hablar de todos. Pero al menos me gustaría pues, resaltar algunos que son bastante trascendentales, que tienen bastante peso, ¿no? Hay uno con el que abre el libro que tiene que ver con una falsa creencia que hay por ahí, ¿no? Hay gente que dice, según dice la física cuántica, estamos en 2 sitios a la vez, ¿no? He oído barbaridades de ese tipo, pero en fin. Bueno, el libro lo aclara desde el punto de vista de la física. Vamos, ya te digo que eso no es cierto, eso es una mala interpretación, ¿no? De lo que dice la física cuántica. No me voy a poner a entrar ahora aquí en sí, está de moda, es cierto, se habla mucho ahora. Sencillamente no es así, no tiene nada que ver que una ecuación dé como resultado diversas probabilidades y estados superpuestos a que tú estés en 2 sitios a la vez. Pero en fin, no voy a entrar en eso. Pero si la analizas y luego lo desgranas a nivel espiritual, da mucho juego de sí. Y te da para entrar en muchos temas mucho más elevados. Y este libro ya lo hace, ya abre así y ya te abre un montón de puertas. Luego hay un tema importantísimo que es el poder de la vibración. Porque bueno, cuando hemos hablado de la ley de la atracción, aquí lo he dicho muchas veces. Así piensas, así vibras. Así vibras, así atraes vibraciones similares. Y por supuesto, bueno, así sientes, así vibras, está claro. Todo eso está interrelacionado. Así que tenemos que aprender a vibrar, ¿no? Con las vibraciones más elevadas que hay para atraer esas mismas vibraciones, para atraer ese mismo material superior. Y para eso tenemos que aprender a vibrar con las frecuencias del amor universal y no tanto con las del ego, ¿no? Entonces el libro pues, nos hace una serie de analogías de una manera bien explicado en el sentido de que se entiende, que no hace falta ningún conocimiento previo, pues puedes ir por ese camino. Luego también nos enseña a comprender el tiempo, a diferenciar el tiempo material del tiempo espiritual y por lo tanto aprender a ser productivos al mismo tiempo que felices. Entra en el tema de si nos pueden engañar los sentidos y cómo muchas veces confundimos el mapa con el territorio, muy importante. Incluso hay una pregunta atrevida, ¿no? Es que la hemos tratado en este programa también. ¿Es posible vivir para siempre? Y esa es una pregunta que a nivel material se puede decir cosas hasta cierto punto, pero no la puedes responder bien si no la complementas con la otra parte, con la parte espiritual. Y ahí da mucho juego y te hace ver las cosas pues, de una manera más completa. Te invita a una reflexión. Te invita a una reflexión. No es una cuestión abordada desde la falsa ciencia ni desde la falsa espiritualidad, sino con la objetividad para la parte material y sobre todo con el conocimiento a nivel espiritual. Y luego ya cada cual saca sus conclusiones, pero cuando lo ves desde esa perspectiva lo ves mejor. Y luego también hay un tema que es el de vivir desde el corazón.
porque bueno, estamos muy acostumbrados a vivir con nuestro centro de conciencia en los vehículos inferiores, o sea, lo que nos ata a la materia, el ego. Y entonces el camino espiritual de alguna manera es una transmutación interior, ¿no? Una especie de alquimia interior que eleva ese centro de funcionamiento desde el yo inferior hacia el yo superior. Empiezas a trabajar desde el corazón, ¿no? El centro del amor universal, del alma, etcétera, ¿no? Entonces ese camino tienes que seguirlo. Tienes que hacer que el ego no destruirlo, sino que el vehículo inferior, el yo inferior, trabaje para el yo superior. Porque la personalidad está ahí para servir al alma de alguna manera, ¿no? Y entonces cuando llegas a esa comprensión y empiezas a entender cómo seguir ese camino interior, pues también se te abren muchas luces a nivel interior y comprendes cosas que antes pues igual no comprendías. Entonces aquí se explica con claridad. Muy bien, y entonces el libro, ¿a quién va dirigido? Pues no va dirigido a un público especializado en absoluto, como todos mis anteriores libros, ¿eh? Es un libro que no requiere conocimientos previos, no requiere especialización de ningún tipo. Está escrito en un lenguaje que cualquier persona, cualquier ser humano puede entender. Y por supuesto es un libro que va dirigido a cualquier ser humano, porque todos los seres humanos estamos en ese camino de evolución interior. Unas personas quizás están en su sendero, vamos a decir, más avanzados, otros quizás van más atrás, pero eso no quiere decir que unos sean mejores y otros sean peores, sino que los que más avanzados van tienen que ayudar a los que menos van y todos juntos llegar a la vez hasta esa cima, como hemos comentado aquí. Sí. Entonces, bueno, al final es un libro muy práctico, muy claro, que va dirigido a todo el mundo que lo quiera leer y que además, bueno, pues te puede ayudar a hacer esos cambios interiores que luego verás reflejados ahí fuera en tu vida. Muy bien. Después de 19 libros publicados que tienes, Félix, ¿piensas escribir uno más? Vaya. Bueno, pues la verdad es que, bueno, ya lo has dicho el número 19 al principio y te diré que sí. Y no solo es que lo tenga pensado, es que ya está escrito ya. O sea, yo estoy trabajando ahora ya en el siguiente, en el número 20. Es que no da tiempo a leerlos todos. El mundo editorial funciona así. Yo los voy escribiendo, yo no me puedo ver frenado, ¿no?, por el mundo editorial, entonces yo voy escribiendo y luego ya pues las editoriales lo van sacando, ¿no? Entonces, claro, cuando tú me preguntas por un libro, yo ya voy 2 o 3 por delante, pero no pasa nada, todo va saliendo a su debido tiempo. Y sí, bueno, pues son libros que verás que complementan muy bien a quién soy, pero como pasa en todos mis libros no son sagas, o sea, no es necesario que tú hayas leído un libro para entender los siguientes, ni siguen una serie ni nada parecido. Pero bueno, los siguientes que salgan, pues en su debido momento ya los comentaremos aquí en años posteriores y podremos ver que complementan muy bien a quién soy y que quién soy les complementa muy bien. Yo tengo que reconocer que el libro de quién soy me lo he leído y que engancha mucho. Eso es verdad, tengo que decirlo, creo que es de los que más me han enganchado. Bueno, imagino que cada uno tendrá su propia metodología, pero para ti, ¿cómo es el proceso de escribir un libro? Bueno, pues ciertamente la metodología depende de lo que escribes. No es lo mismo, por ejemplo, la metodología que yo utilizo cuando escribo un artículo científico o cuando escribí mi tesis doctoral, obviamente, que cuando escribes un libro, por ejemplo, de narrativa o cuando haces un libro de crecimiento personal. Pero mira, para mí, en pocas palabras, diría que es un auténtico disfrute. O sea, para mí crear un libro es un placer. Es un trabajo inmenso, ¿eh? Requiere de mucha concentración, requiere además de mucho esfuerzo, requiere de creatividad, de poder de imaginación y tienes que saber manejar la energía y ponerla en la buena dirección, ¿no?, para poderlo poner en un papel. Y bueno, sinceramente, para mí es un placer. Es un placer porque yo deseo comunicar, yo soy un comunicador, ¿no? No sé muchas veces explicar si soy un orador que escribe libros o un escritor que da charlas. Pero las dos cosas, yo creo que soy las dos cosas, porque yo necesito comunicar, necesito compartir con los demás y es lo que hago en mi vida. Y bueno, pues pasar por el papel, la verdad es que es una cosa que para mí es una maravilla. Cuando estoy escribiendo, al igual que cuando doy una charla, yo siento cómo fluye la energía, es como si la luz se transmitiera, ¿no? Y tengo siempre a mis lectores en mi mente. O sea, cuando yo escribo les estoy hablando a ellos. Además, como tengo un contacto muy directo con lectores, veo a miles de personas cada mes y a decenas de miles de personas cada año y me comentan cosas. Lo que escribo, lo escribo inspirado en lo que la gente me pregunta, en mis páginas web, en mi mail, a través de las charlas, a través de YouTube, etcétera. Pues entonces, digamos que yo me siento unido, ¿no? Me siento vinculado y cuando estoy escribiendo no estoy solo, ¿no? Y una cosa en cuanto al proceso es que yo no empiezo directamente en el papel.
Yo los libros los escribo en la mente. Puedo tirarme un año a lo mejor, pero hasta que un libro no está claro en la mente, yo no me pongo con el papel. Entonces, cuando yo paso al papel, para mí es un placer auténtico. O sea, un papel es una ventana abierta, es un mundo donde puedo ahí plasmar todo lo que ya tengo en la mente. Así que jamás me voy a poder bloquear ante un papel en blanco, es imposible, porque es la oportunidad de poner todo eso que ya está madurado en la mente, ponerlo en el papel. Y es un disfrute. Lo suelo hacer normalmente en periodos en los que me puedo concentrar, durante vacaciones de verano a lo mejor, o de Navidad, y no me quita más de una hora y media al día, y a veces lo reparto como gotitas, ¿eh? Pero eso sí, si tú te concentras y tienes cierta capacidad para plasmar en el papel, en 2 semanas, 3 semanas es lo que suele costar pasar al papel todo eso que tienes en la mente. Ahora, eso es la primera etapa, pero yo siempre digo, yo escribo una vez y reviso 5 o 6. O sea que luego dedico meses a revisar de nuevo, a dejar el libro aparte, a volverlo a revisar como si fuera un lector diferente, a volverlo a hacer de nuevo. Y me consta que es imposible escribir un libro perfecto, eso no lo puede hacer nadie. Pero si sigues ese proceso, el libro que se obtiene tiene calidad. Y para mí eso es lo que merecen mis lectores. Muy bien. Bueno, Félix, ¿y cuáles son tus próximas presentaciones? Pues nada, bueno, el mes de febrero ha venido, la verdad, bastante intenso y muy bonito. Estuve en Casa del Libro de Barcelona, en la Rambla, estuve en Librería Argot de Castellón, y antes de ayer estuve en la FNAC de La Coruña, en Galicia. Y bueno, pues he podido encontrarme con cientos de personas, hemos meditado juntos, firmado libros, ha sido muy bonito. Y como siempre, pues ya te decía, mucha interacción con los lectores, que dan muchas ideas. Y este mes de marzo pues estaré el día 13 en FNAC de Bilbao a las 7 de la tarde. Y el viernes 27 estaré en el Corte Inglés de León a las 7:30 de la tarde. Y luego ya en abril, el día 3, estaré en Casa del Libro de Sevilla, Vía Pol, también hablando sobre la ley de la atracción. Muchas gracias, Félix. Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania. Y como hemos comentado antes, hoy tenemos con nosotros a Solange Baceli, fundadora de la asociación Sotango en 2006. Fue la fundación, ¿no? La asociación en 2006. Imparte conferencias sobre música argentina, el tango, el bandoneón, pero también sobre el jazz de Argentina, el tango en el cine. Y todo dentro de contextos muy diferentes, como festivales, mediatecas, universidades, en MJC, comités de empresas y también en casas de particulares, en toda Francia, en Suiza y en España hasta ahora. Solange no para nunca, es pura energía. Hola, Solange. Hola, buen día. Bienvenida de nuevo aquí a Hablamos Español. Esta es tu casa. Gracias por la invitación. Hemos visto que tienes un mes muy cargado. A ver, vamos a ver, cuéntanos un poco. La Asociación Sotango es patrocinadora de cine latino, ¿no? Desde el año 2005. Y esta vez Cine Latino ha confiado la creación de un cine concierto a tu asociación y se llama Mosaico de Argentina, ¿no? No sé, cuéntanos un poco, ¿qué es esto? Sí, bueno, agradezco mucho a Cine Latino la confianza por tener la oportunidad de llevar hasta el público de Toulouse cine mudo argentino. Hay que saber que el cine mudo argentino fue muy productivo, pero se perdió 90% por no preservarlo bien primero y porque no se daban cuenta que era súper interesante. Entonces también se quemó porque era inflamable, como se dice. Sí, eso, palmada. Y entonces quedó muy poco material. Así que cuando me pidieron hacer algo con cine argentino, dije, uy, ¿cómo voy a conseguir? Pero como ya era un tema que me interesaba desde muchos años, llegué a conectarme y decidí, en vez de elegir una película entera, una película de ficción entera, decidí hacer una edición con cortos. Así que hay cortos de actualidades, por ejemplo, de 1913 hasta 1931. Y hay adentro de esas 5 películas también hay una que hay prueba de sonido. Entonces hay todavía el cine sonoro no estaba presente en Argentina, llegó en 33. Pero hay prueba de sonido ya. Se escucha cantar una cantante, hacer zapateo, y un pianista también. Así que, y bueno, esas películas, obviamente, como en los tiempos anteriores, estará musicalizada por 2 músicos que viven en Toulouse. Uno es Hubert Plessis, bandoneonista,
y la otra es la divina Louise Grévin al cello. Así que con bandoneón y cello van a acompañar con música que crearon, pero también con tema de Gardel, de Piazzolla, de Handel, de Bach. Así que muy variado para acompañar a esas imágenes muy interesantes. ¿Y esto cuándo lo podemos ver? Eso, la creación es el 21 de marzo, es un sábado a las 2:30 en el Centro Cultural Alban-Mainville, en el Metro Bellefontaine. Vale. ¿Y no hay algo? Muy bien. Luego diremos también la dirección de la página y todo por si hay alguien que quiera apuntarse a ver todo lo que hacéis. Hay algo también que es la primera vez que lo hacéis, ¿no? Que se llama Dúo por la Vuelta, que es un repertorio de tangos. Cuéntanos. Sí, bueno, hace 15 años que trato de cantar, así que es la primera vez que vamos a dar un concierto con el guitarrista Jean-Luc Massol. Así que hola Jean-Luc, que está ensayando ahora al momento que estamos hablando. Así que va a ser un poco un recorrido de tangos tradicionales por la primera parte. No son tangos súper famosos, conocidos, pero son para los que conocen bien, ¿sí? Y la segunda parte, yo quería dar la palabra a los poetas y músicos de hoy, así que eso no van a conocer casi nadie, son tangos de hoy y me interesa mucho de lo que tratan porque es muy distinto y eso me encanta. Hay un tango feminista escrito por un hombre también. Muy bien. Se llama Una, porque hay un tango muy famoso que se llama Uno, así que da la otra parte necesaria. ¿Y esto será cuándo? Eso es el domingo 15 de marzo, entonces el día que van a votar, los que votan, a las 6:30. Empezamos en un pequeño lugar divino que me siento como en casa, como aquí, que se llama el Mandingart, en el barrio Bonnefoy, y es 1 bis rue du Docteur Paul Pujos. Bueno, muy bien. Muy lindo lugar. Y también más cosas. Vas a hacer lecturas en voz alta, ¿no? ¿No? ¿Tienes para...? No, voy a leer los intertítulos del cine concierto que recién hablamos. Vale. Eso solamente voy a dar la voz de los intertítulos que tuve que traducir el lunfardo de los años 20. No me fue fácil, así que gracias a los amigos argentinos que me ayudaron a entender mejor. Vale, muy bien. Y hay una cosa que a mí me encanta personalmente también, son las visitas guiadas que organizas para una visita guiada de Carlos Gardel. Y yo hablando también de esto con muchos alumnos, para hablar con ellos, para a ver si participan en esta visita, me he dado cuenta de que algunos no sabían quién es Carlos Gardel. Claro. Entonces, bueno... Pues si nos puedes contar un poco. Normal. Digo, a los jóvenes me imagino que no conocen a Carlos Gardel, pero justamente es la oportunidad de saber más. Y justamente cuando, empecé en el mes de septiembre, no fue una idea mía, sino la de una amiga que se llama Eva Klaus, gracias Eva, que ella me dijo, ¿por qué no haces eso? Y dije, ¿por qué no? Ya hacía conferencias sobre Carlos Gardel, así que no era muy diferente, aunque sí, me di cuenta haciéndolo. O sea, que empezaste primero organizando conferencias sobre Carlos Gardel, ¿no? Sí, hubo la inauguración el 30 de junio de 2018 de una estatua de Carlos Gardel hecha por Sébastien Langlois en el Compans Caffarelli. Eso fue la oportunidad porque hubo una inauguración con Jean-Luc Moudin, que es el alcalde de Toulouse, y entonces fue un evento importante y me pidieron hacer una conferencia sobre Gardel este día, que justamente había un partido de fútbol entre Argentina y Francia, así que ganó Gardel, obviamente. Y así empecé a dar conferencias sobre Gardel, así que fue un paso más de recorrer un poco lugares de Toulouse, sobre todo la Casa Gardel, donde hizo sus primeros pasos, que nos abre la amiga Sabine Cabanis, que nos da la llave para acceder a este lugar que es privado, entonces está cerrado. Si quieren ir, no pueden entrar.
Así que la visita guiada recorre lugares donde la ciudad de Toulouse hizo homenaje a Gardel y también esta casa que es Le Clou du Spectacle, como dicen los franceses. Muy bien. Bueno, pues hay una pregunta obligada, la pregunta del millón, decimos en España. ¿Dónde nació Carlos Gardel? Porque es que, según a quien le preguntes, te dice nació en Uruguay o nació en Argentina, en Buenos Aires, o parece que es un poco polémica, ¿Te ¿no? imaginas que al hacer la visita guiada en Toulouse, hoy al micrófono no te voy a explicar, pero claro que nació en Francia? Pero lo cierto es que se fue a los 2 años y 3 o 4 meses, entonces hizo toda su carrera en Argentina, eso está seguro. Después los uruguayos, que son mis amigos, bueno, dicen que... Pero yo lo puedo demostrar que no, lo siento, son amigos, mis amigos uruguayos, pero nació en Toulouse. Pero realmente lo que interesa es la carrera de este hombre. Sí, claro. Porque gracias al hecho que fue al momento que se inventó las grabaciones, la radio, el cine, él absorbió todas esas nuevas tecnologías de la época y entonces gracias a eso que todavía sabemos quién es Gardel por escuchar su voz. Claro. Y eso no es nada. El representante, ¿no? Es el máximo representante del tango. Totalmente. Todavía hoy, cuando vas en Argentina, bueno, sobre todo en Buenos Aires, hay en muchísimos cafés todavía hay un retrato de Gardel. Es un ídolo, es un mito. Además, como falleció, obviamente que aumentó el hecho de que falleció en un accidente de avión a 45 años. Eso hizo, ya era un ídolo, gracias a la radio y a las películas que hizo. Entonces fue como, no, perder a él. ¿Y dónde falleció? En Colombia. En Colombia. En Medellín. Vale. Sí. Bueno, una cosa, volviendo al tema de la visita, ¿cuánto dura? Dura 2 horas, porque hay muchas cosas que decir. Pero bueno, yo cuento anécdotas para que la gente se da cuenta de esta vida increíble que hubo y también puedo leer su testamento, justamente para averiguar que nació bien en Toulouse. Digo poemas, hago escuchar su voz, obviamente. Así que es muy, muy variado y la gente, obviamente, que puede preguntar cosas. ¿Y podemos escucharlo en español también? La visita guiada se hace o en francés o en castellano. Así que en función de la gente, no puedo hacerlo bilingüe. No, es muy complicado. Durará pero 4 horas y eso no. Pero sí se puede hacer en castellano, obviamente. ¿Y para apuntarse, qué hacemos? Entonces, pueden ir a mirar en mi sitio de internet, que hay tengo un sitio que se llama Culture, ¿cómo se dice? Guión alto. Tango.com. Y hay una parte en otros que hay visita guiada sur les pas de Carlos Gardel y ahí hay todas las fechas y pueden inscribirse. La próxima es el sábado 14 de marzo, el día antes del concierto.